Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos sábado 24 de mayo. Hoy estamos nuevamente aquí en Estar Bien, este programa donde tratamos salud mental, salud física, salud emocional. ¿Qué te pasa? ¿Cómo puedes estar bien? Vas a escuchar temas súper interesantes y hoy tenemos un tema genial. Vamos a hablar del embarazo. Pero si querés saber qué temas vienen o querés proponer vos un tema, anotate en nuestras redes, así recibís la campanita y ahí te notificamos de qué va el programa, como el de hoy, que va de embarazo. Y tengo unas genias acá conmigo que ya voy a presentar. Hola, Ana Paula Eskenazi. Ella es médica, puericultora. Haciendo la residencia de tocogineco, se dio cuenta de que quería acompañar a las familias desde otro lugar. Brindar información, tiempo de calidad, trato empático, así que vamos a hablar de lo que es la empatía en esta dinámica. Sonia Cometti, ella es ginecobstetra y sexóloga clínica, desarrolla talleres y charlas educativos sobre sexualidad, salud reproductiva y diversidades, me encantan los temas, contribuyendo a la difusión de información para vivir una sexualidad libre y consciente. Vamos a hablar después qué es la sexualidad, ¿no? Si tiene que ver con la genitalidad o no. Vamos a preguntarle a la doc. Sofi Fonrouge, hola Sofi, profesora de stretching y yoga, instructora de barré, pilates, reformer, pilates mat y esferodinamia con especialidad en embarazo. Tiene su propio centro de bienestar en Recoleta, un espacio para ayudar a mejorar la calidad de vida, conectar con el equilibrio y el balance que el cuerpo-mente necesitan. Parece Damasio, este premio Nobel que te está auspiciando. Y la tenemos a Lauri, licenciada Laura Ortega. Es nutricionista, especialista en atención nutricional, en diabetes, en niños y adultos, certificada en método no dieta. ¿Hay una certificación en eso? Vamos a hablar del tema. Bueno, chicas, arrancamos. Anita, a ver, ¿qué sería para vos un embarazo saludable? Bueno, hay muchas aristas para mencionar un embarazo saludable. Como bien sabemos, nosotros como seres humanos somos seres sociales, culturales, todo eso biopsicosocial, cuerpo, mente y alma, que se habla mucho. Entonces, más allá de también los controles de embarazo, que es muy importante acudir al médico, es importante también tener todo este acompañamiento del entorno, una buena alimentación, realizar actividad física, un embarazo donde una se sienta bien tanto de manera física como también mental, que es algo que por ahí se deja un poquito de lado o se deja como una segunda en una segunda mirada, digamos, pero es súper importante, así como los controles de embarazo, digamos, tienen el mismo. Ok, a ver, ¿qué serían los controles? Porque si estás incorporando todas estas demás ítems, o sea, ¿cómo me controlo en otras cosas, no? Claro, los controles de embarazo, me refiero a los controles médicos, okay, que sería que se hacen desde el inicio, ni bien uno se entera que está embarazada, ir al médico para que te pida todos los análisis necesarios, y después en sí poder controlarte de la parte médica. Después la parte nutricional, por ejemplo, si uno tiene la posibilidad de acudir a una nutricionista o bien informarse sobre alimentación, en hacer actividad física que esté adaptada a la etapa del embarazo de cada una y también la actividad física que hacía cada persona antes del embarazo. Y esto de lo psicológico y el bienestar, de tener gente que te acompañe, que te apoye, tener lo que se llama una tribu, que por ahí hay muchas personas que no la tienen capaz en su entorno cercano, pero que se puede ir formando con otras familias. Uh-huh. ¿Y la pareja qué rol cumple? ¿Tiene que acompañar? ¿Tenemos que buscar a alguien que tener como un socia que nos acompañe en esta travesía, en este camino? Sí, no necesariamente la pareja, sí una persona de confianza, muchas veces es la pareja, muchas veces no. Uh-huh. Pero si una tiene una pareja que realmente está presente, por supuesto que es todo mucho más llevadero, ¿sí? O sea, justamente el embarazo es parte también de la familia misma. Entonces, uh-huh, obviamente el rol de la pareja influye un montonazo. Por más que sea monoparental y que sea una sola persona, claro, la que está llevando adelante el proceso. Claro, si es por ejemplo, una mamá que está, digamos, sin pareja en ese momento, puede tal vez apoyarse en algún otro familiar, una amiga. Lo importante es tener a alguien, no importa quién, mientras te dé el respaldo necesario para sentirte bien. Uh-huh. ¿Y qué otra preparación necesitamos, además de lo físico, de lo nutricional? ¿Qué tiene que ver la lactancia? ¿Cómo conecto? ¿Cómo hago esta transición, ¿no? De bebé en la panza, salió y darle de comer? O sea, pasar de ser
cambiamos el rol, ¿no? De tenerlo, parir y después de proveer. Claro, sí, yo siempre, por lo menos con las pacientes con las que atiendo, siempre voy trabajando informando. Para mí la preparación no es esa preparación física que por ahí se menciona mucho, porque de hecho muchas personas se lastiman. Por ejemplo, viste que hay esos mitos de preparar. Hay esos mitos de preparar, por ejemplo, para la lactancia, de preparar los pezones, de hacerlo con una jeringa, con un cepillito. Hay un montón. Nunca. ¿No lo escuchaste? No, sí, no. Hay. De hecho, me preguntan. Claro, porque es como para. Decía, claro, lo que dicen es para formar como el callito en el pezón, supuestamente. Pero eso en realidad no influye en la lactancia. El bebé no se prende del pezón. Entonces, muchas mujeres que tal vez no tienen la información actualizada lo hacen y se terminan lastimando. Entonces, ese tipo de preparación física para la lactancia no la recomiendo y nadie lo va a recomendar. Pero sí, toda lo que sea preparación en cuanto a información confiable, digamos, siempre informarte con profesionales desde el embarazo. Como te decía, yo cuando trabajo con mis pacientes siempre es desde qué es lo que pasa en el primer trimestre, qué es lo que pasa en el segundo, en el tercero, qué va a pasar cuando nazca el bebé, ir hablando de a poquito sobre la alimentación. O sea, adelantarte a la situación que van a vivir. Puntualmente de la lactancia. A ver, vamos a sacar mitos. Sí. Vamos a desempolvar mitos. Hacé topless, tomás sol, que las lolas tomen sol, que te hace bien. ¿Verdadero o falso? No. ¿No qué? No, falso. O sea, el tema del sol, digamos, es algo que venía con una palabra que era alas, que era cuando supuestamente en una tenía lesiones en el pezón, que tenía que colocarse agua, dejarlas al aire, ponerlas al sol. Pero eso ya se desmitificó, digamos. Si una quiere, puedes ponerle, pero no es algo necesario. Una tiene que estar previamente tampoco, común. No, como vos te sientas cómoda. Si una se sienta cómoda utilizando un corpiño o que le sienta cómoda, lo usa. Es que si pesan se siente mucho bien, las lolas. Claro, si se siente bien dejándolas al aire, que los dejes, pero depende de cada mujer y cómo lo sienta. Bueno, la higiene. ¿Le podemos poner crema? ¿Hay que higienizar, enjuagar, jabón neutro? No es necesario. No es necesario. Las cremas lo que hacen es básicamente tapar. Vieron que alrededor de la areola tenemos como unos puntitos, eso se llaman glándulas de Montgomery, que secretan un líquido muy parecido al líquido amniótico, que ayuda a que el bebé se prenda. Entonces, cuando nosotros colocamos cremitas, por ahí esas se tapan y pueden incluso llegar a tener infecciones, predispone a alguna lesión en las mamas. Entonces, yo personalmente, generalmente no las indico, pero si las indico, lo dejo como última opción, digamos, claro. ¿Y qué hay de pasarse la propia leche sobre el pezón? Eso ayuda, sí, ayuda. El agua, ¿por qué? Porque cuando nos sentimos camellos, cuando estás dando y decís tengo una sed, agua, por favor. Se utilizan muchos recursos para producir leche, es importante estar hidratada. Entonces sí, obviamente, sobre todo en el momento que estás amamantando, una está tomando. No es de acá, entonces. No, es algo fisiológico, a todas les pasa y es buenísimo también otra persona que te acompañe como para que te pueda dar lo que necesites en ese momento. Bueno, ¿qué pasa si, por ejemplo, el bebé está tomando cada 3 horas, 4 horas y yo siento que necesito antes porque me estalla la lola? Es como que siento que hasta dolor, ¿no? Esas cosas que hasta fiebre, siento pesadez. Sí, en realidad no hay como un horario fijo, es básicamente cuando el bebé pida, claro, a demanda. El bebé generalmente a la hora y media te va a estar pidiendo, raro que llegue a ese tiempo, pero si una, por ejemplo, o bien el bebé no pide antes, o bien salió, lo que sea, y tenés las lolas cargadas, hay que dar masajitos y sacar un poco de leche como para aliviar, solamente hasta aliviar. Después, después. Claro, porque si no, vieron que mientras más estímulo hay, más succión o más sacamos leche, es como que el cuerpo interpreta que el bebé necesita más leche y produce más. Y eso es contraproducente. La última, y no te molestamos más en un ratito. ¿Qué hay de estas pezoneras que son como una especie de cápsula? Como si fuese esto, así todo agujereado que se pone tuki ahí. ¿Qué hay de eso? ¿Están buenas? ¿No están buenas? Es como que te airean la areola y demás. Claro, el tema es que es preferible no usarla más que nada porque predispone, digamos, al cultivo de bacterias o hongos en el lugar que lo permanece húmedo, digamos.
O sea, cuando uno se Pero tienen coloca... agujeritos, ¿eh? Claro, sí, vos me decís como los casquitos. Claro, son como una especie de, sí, como de... Claro, sí, si es simplemente por comodidad, lo podés usar. Ahora, esa leche que se junta, si es que una empieza con secreción de leche en ese momento, no sería lo ideal darle al bebé. Perfecto, bueno, muchas gracias, No, por Sofi. Bueno, Sofi, contame un poquitito cómo sería esta cosa de los cambios físicos y emocionales que uno va atravesando desde el momento... Sonia, perdón. Sonia. Sofía está acá. Estaba pensando, como tiene una panza, estaba pensando en los cambios emocionales. Estamos todos. Me fui para el lado, perdón. No hay problema. ¿Cómo sería esta cosa de desde lo hormonal? ¿Por qué estamos tan distintas? Porque obviamente que lo físico nos cambia, Todo, ¿no? es un cambio que nos atraviesa en todas las esferas. Lo físico, lo biológico, lo hormonal, lo psíquico, y afecta al cuerpo, afecta al estado de ánimo. Lo hormonal es una parte del embarazo que es súper complejo y es muy importante, pero también lo físico afecta el estado de ánimo, afectan las emociones, afecta esa nueva imagen corporal que tenemos, ese nuevo esquema corporal que a veces nos miramos y nos podemos sentir súper cómodas con eso, a veces no. Claro. Entonces atravesamos un montón de cambios, también la interpretación social. Bueno, yo siempre trato de hablar desde el lado de la sexualidad porque conecto el embarazo con ese lado, y también el cambio en la imagen corporal, cómo nos afecta en el deseo, en cómo conectamos la sexualidad con nuestro cuerpo o con un otro, y todo eso sucede en el embarazo y por ahí no se charla mucho. Claro, es muy importante el tema de las relaciones sexuales durante el embarazo. Sí, porque la sexualidad es parte de nuestro bienestar en general, y en el embarazo es un momento más donde somos seres sexuados y sexuales. Muchas veces en la sociedad empezamos a ver a la persona gestante o a la embarazada como alguien que es aniñada o asexuada o maternal, y se le quita ese lado deseante y erótico que continúa, porque continúa, o cada uno en realidad lo vive y en una experiencia distinta, y todas las experiencias son válidas, pero la sexualidad viene a sumar en el embarazo. El embarazo no es un momento de enfermedad, sí en casos puntuales, pero en la mayoría de los casos es un momento más de la vida en donde tenemos que incorporar la sexualidad no como un riesgo, sino como algo positivo que suma al encuentro y que suma a la salud de esa persona gestante. Bueno, ¿qué pasa especialmente en esas situaciones en que la pareja siente que con la embarazada el tema de la sexual puede dañar al bebé en la panza, o tiene que haber genitalidad o un cambio en la sexualidad? ¿Cómo se maneja eso? Y bueno, el embarazo es un momento como para reexplorar, ¿no?, el cuerpo, porque hay un montón de cambios que, primero, por ejemplo, hay mucha vascularización a nivel genital, a nivel de la vulva o a nivel de las mamas, entonces eso hace que cambien las zonas erógenas. De repente antes, zonas que yo las sentía erógenas o excitantes, ahora de repente puedo sentirlas incómodas o dolorosas. Entonces el rol de la pareja y el rol de la comunicación en este vínculo es poder charlar de los nuevos cambios, de las nuevas necesidades, de los nuevos deseos, de los nuevos tiempos que hay en ese cuerpo, de los nuevos espacios que necesito. Así que hay que hablarlo y no esperar a que el otro interprete qué yo necesito. Es difícil, pero la comunicación es clave. Hay que hablarlo, bueno, Sí, cambian las sí, cosas. ¿Vamos a mitos y no mitos? Dale, sí. ¿Le hace mal al bebé que la madre tenga orgasmos? No, le hace bien. Ok. Pensá que cuando tenemos un orgasmo liberamos un montón de endorfinas y hormonas y neurotransmisores en nuestro cuerpo, como la dopamina, la serotonina, que eso pasa a la sangre del bebé y lo interpreta como algo, como un momento lindo. El estado de ánimo de la mamá influye en el estado de ánimo del bebé. Entonces siempre que sean relaciones, un momento lindo, relaciones consentidas, obviamente que eso viene bien. ¿Sexo oral hace mal? No, hace bien. Cualquier tipo de sexualidad. ¿Genital? Bien. Genital, no genital, obviamente que ¿Anal? Anal Dicen, también. por ejemplo, que puede traer muchas infecciones. Mito también. No, si se lo hace con los cuidados correspondientes, de una vez que toco la zona anal, no ir hacia la zona vaginal, como en realidad fuera del embarazo también tenemos que tener esas consideraciones, pero no, la sexualidad no hace mal durante el embarazo. Sí, en casos puntuales que por ahí se contraindica, ¿no? Si hay una amenaza de parto prematuro, si hay una placenta previa, si hay sangrado, si hay rotura de bolsa, son casos muy puntuales. Y lo que se contraindica siempre es la penetración.
A veces hablamos se contraindican las relaciones sexuales como un todo. En realidad lo que estamos hablando es de la penetración solamente. En esos casos puntuales. En esos casos puntuales. Para que no queden dudas. Penetración vaginal. No prohibimos el placer, no prohibimos el sexo oral, no prohibimos los besos, las caricias, porque eso es necesario también. Entonces, saber diferenciar esas dos cosas que hablamos solo de penetración. Perfecto. Cuando contraindicamos. Cuando contraindican, no en la normalidad. En la normalidad hay que tener en cuenta el deseo de esa persona. O sea, puede haber una indicación médica atrás, pero siempre lo importante es escuchar el cuerpo de la persona que está gestando y que en la pareja se comuniquen. Lo más importante es eso, que haya deseo. Ahí va. Uh-huh. ¿Y qué pasa cuando uno no identifica por qué se fue el deseo? Uh-huh. Es como uno piensa, estoy mal, me pasó como ahora soy madre y no soy más una persona sexuada. Sí, digamos. sí. Bueno, el deseo es muy complejo, ¿no? Y es multifactorial. Intervienen un montón de cosas en el deseo, no solo las hormonas, sino que interviene cómo me vinculo con mi pareja, ese embarazo fue deseado, no fue deseado, cómo atravesé yo ese embarazo de forma positiva, de forma negativa, tuve dolores, tuve molestias. Todo eso, más las hormonas, influyen en el deseo. Entonces el deseo puede aumentar, entonces puedo estar más caliente, puedo estar más conectada con mi cuerpo, o puede pasar todo lo contrario, puedo tener menos deseo, puedo estar más desconectada con mi pareja, puedo sentirme invadida, no querer que me toquen, sentir rechazo. Todas experiencias son válidas, todas pueden suceder, o incluso fluctuar a lo largo de los trimestres del embarazo, claro, ¿no? a lo mejor un trimestre, el primer estás trimestre, arriba y otro que no querés saber nada. Claro. Puede pasar todo. El mito es, no sé, a ver, vamos a desmitificarlo. El mito es, primer trimestre vomito, me siento mal, estoy así. El segundo trimestre estoy, dale para arriba. Y el tercero estoy con miedito. ¿Es así bueno, o no? No es tanto un mito, es más una realidad. Sí. Bueno. Algunas personas lo pueden vivir distinto, pero generalmente en el primer trimestre estamos con esos nuevos cambios hormonales, el dolor de cabeza, molestias acá abajo, lo que nombraste vos recién. En el segundo trimestre puede... ¿Se queda vaginal ahí en algún momento? Generalmente en el embarazo la mayoría siente más flujo, o sea, más secreción vaginal, porque como hay más vascularización en la vulva, puede haber más lubricación. Generalmente la sequedad vaginal está más relacionada con el puerperio, después con la lactancia, porque sube la progesterona, entonces nos sentimos más secas. Uy, hablando del puerperio. Siempre aman un lubricante igual. Bueno, siempre aman. Hablando del puerperio, ¿a partir de qué momento se pueden tener relaciones? Cuando haya deseo de tenerlas. Opa. Para mí esa es el consejo más simple, porque a veces se habla de los días, ¿viste? Antes se hablaba de la cuarentena, así famosa. Como a partir de los 40 parece que cumplo el día 40 y yo tengo que estar lista para, me disponible para. Y en realidad lo que nos estamos olvidando ahí, si damos una indicación de días, es de qué hay detrás de esa persona, qué le está pasando, cómo está atravesando su puerperio. Entonces, no nombrar los días, no importa las semanas, sí pensar en cuando haya deseo. Cuando haya comodidad, cuando se hayan ido las molestias, si tuviste una lesión, una cicatriz en la vulva de la episiorrafia, que es ese cortecito que se hace a veces, y no vas a tener ganas de tener penetración porque te va a doler. Si tuviste una cesárea y una cicatriz, quizás también. Lo que sí a tener en consideración es que mientras esté sangrando en el puerperio, que se llaman los loquios, que son ese sangrado normal que tenemos después de tener un parto o una cesárea, ahí sí hay que esperar a que ese sangrado cese. Esa es la única indicación médica. Después del sangrado, mantener relaciones con penetración. Antes no, pero si no, cuando haya deseo. Ok, y el tema de, hay algo que no es menor, que muchas quedan embarazadas en la etapa posterior, claro. Hermanitos de 9 meses y medio aparecen. Sí, inesperado. Bueno, eso es porque se acarrea durante muchos años el mito de que la lactancia es un método anticonceptivo. En realidad es un método anticonceptivo cuando se hace lactancia exclusiva, el bebé no tiene otro tipo de alimentación, o sea, no tiene fórmula, por ejemplo, y cuando la paciente no menstrua. O sea, hay que tener algunos criterios para que sea un método 100% efectivo. 100% efectivo. Igual puede fallar, diría tu puede fallar, exacto. Claro. Entonces, olvidarnos de que eso es un método anticonceptivo y si no quiero volver a buscar embarazo, usar preservativo o elegir algún otro método hormonal. Perfecto. Bueno, ay, qué lindo. Muchas gracias. Bueno, ahora sí, ahí estamos con Sofi. ¿Cómo estás? Sofi von Rouge, aquí está. A ver, ahora sí, ¿cómo nos movemos durante el embarazo? ¿Hay que moverse? ¿Es una etapa para estar tranquilas? Bueno, primero tener en cuenta que el embarazo es un momento muy especial, único.
en la mamá, donde transitamos muchísimos cambios, no solamente físicos, sino también a nivel emocional. Y si estamos transitando un embarazo saludable, es ideal mantenernos activas, hacer actividad física, porque eso nos va a ayudar muchísimo a transitar toda esta etapa, a prepararnos también para el nacimiento, y también nos ayuda mucho a la recuperación. Uh-huh. Entonces, está muy recomendado la actividad física, salvo, por supuesto, en los casos, hay ciertas situaciones especiales en donde por ahí la mamá tiene alguna contraindicación médica, tiene alguna enfermedad, algo, en esos casos, por supuestamente no, pero bueno, eso siempre lo va a autorizar y siempre bajo el seguimiento del médico o del obstetra. Eso sí es muy importante. Hay que hacer, especialmente a partir del 4º o 5º mes de embarazo, hay que hacer algún tipo de rutina especial para embarazadas. ¿Se puede mantener la rutina de siempre? ¿Cómo sería? Bueno, hay dos situaciones especiales. Está la persona que ya viene haciendo un entrenamiento diario, que está acostumbrada a hacer actividad física, que entrena. Y también hay casos que hay personas que no hacen actividad física, que son más sedentarias o que son muy irregulares. Y de repente le das ganas, bueno, estoy embarazada, quiero hacer actividad física para mantenerme. Entonces son dos situaciones distintas que hay que contemplar. Si la mujer viene haciendo actividad física, está saludable, el médico la autoriza, puede continuar con su actividad física normalmente, pero bueno, por supuesto, esa actividad se va a tener que moderar. Hay que bajar la intensidad, hay que cambiar el entrenamiento, plan de entrenamiento, y esto también hay que tener en cuenta en qué etapa de gestación estoy, porque el primero, segundo, tercer trimestre son distintos. Claro. Hay que tener en cuenta también cómo uno se siente, porque por ahí venís haciendo actividad, entrenás un montón, qué sé yo, pero por ahí el cuerpo no te da, estás cansada, sentís que no tenés energía. Entonces, bueno, también escuchar al cuerpo y no volverse loca si un día de repente no vas a entrenar, no haces actividad porque te sentís mal. Y la otra cuestión es si no haces actividad, o sea, es una persona que sos sedentaria y querés comenzar a hacer actividad física por este acontecimiento, acá sí se recomienda esperar a que se complete el primer trimestre, o sea, las 14 semanas, porque bueno, el primer trimestre por ahí es un poco más, donde hay mayores probabilidades de abortos, abortos espontáneos. Entonces por ahí hay que, si esa persona no está acostumbrada a trabajar con su cuerpo, no tiene conciencia corporal, y bueno, hay que prevenir eso, no hacer sobreesfuerzos, evitar algún golpe, traumatismo, lesión abdominal. Entonces, en ese caso, bueno, una vez que el médico o el obstetra la autoriza, puede comenzar a hacer una actividad, y esa actividad se va a ir regulando también. ¿Hay actividades especiales para embarazadas? Bueno, hay de todo. Hay muchas actividades que son muy seguras, todo lo que sea salir a caminar, correr, si ya venimos haciéndolo, pero bueno, será de una manera más suave. Mirá. Yoga, ahí te vemos. Mirá, ahí sí. Estás. Todo lo que es yoga, pilates, stretching, bueno, esferodinamia, claro. Natación, también, bueno, a veces bicicleta estática, para evitar caerse, algún traumatismo. Todas las actividades son muy seguras si no venís haciéndolo. Por supuesto, bueno, ahí hay que ir viendo el plan de entrenamiento. Y cada uno es único, ¿no? O sea, no puedes generalizar. No hay que generalizar porque, bueno, cada persona es única, claro. Cada embarazo es único, cada una lo va sintiendo de distinta manera, por eso siempre no compararse. Ay, porque ella hace esto y yo no puedo. Hay que ver la situación de cada una, por eso digo, hay chicas, porque por ahí se ve mucho en las redes, muchas mujeres que las ves entrenando, wow, pero esto no sé si es recomendable hacer para el embarazo. Pero posiblemente ella ya venía. Hay que ver el contexto, por supuesto. Ya venía haciéndolo hace años que entrena, y seguramente lo que vos ves que está haciendo, está bajando esa intensidad. Uh-huh. Entonces, depende de cada uno, del entrenamiento,
Y bueno, y siempre, por supuesto, tener un instructor, un profesor que te siga, que te arme los planes adecuados, que sepa, porque también hay que saber, hay trimestres que hay que tener más cuidados, hay adaptaciones, progresiones, bueno, y sobre todo con los que no hacen actividad física, que son los que más tenemos que cuidar. Que apuntalar. Exacto. ¿Qué hay de esta cosa de te tenés que poner una faja, te tenés para correr, para hacer un poco de gimnasia más movida, tenés que usar faja? ¿Es verdad o es un mito? Mira, yo he escuchado muchas opiniones con respecto a eso. Sé que ayuda, pero, por ejemplo, en mi caso, yo estoy transitando segundo embarazo, mi obstetra me dijo, no uses faja, porque lo que pasa es que al usar la faja como que te inhibe que se active la musculatura. Ajá. Entonces, yo no utilizo faja, no utilicé. ¿En el puerperio tampoco? Tampoco. Okay. Tampoco. O sea, que el mismo organismo vuelva para atrás. Hay ejercicios, hay determinados ejercicios que se hacen, bueno, los famosos hipopresivos, ejercicio de respiración, de pilates también, que en donde vas haciendo, son ejercicios muy suaves y donde vas de a poquito volviendo a recuperar un poco, bueno, la debilidad muscular que te queda, porque obviamente te queda. Pero bueno, también depende de cada persona, claro, porque si vienes haciendo actividad física, te cuidaste, la recuperación va a ser muchísimo más rápida. La recuperación como si uno estuviese enfermo, en realidad no, es no. El volver. Es el volver a un cuerpo que siendo madre, que también cambió, no claro, va a ser lo mismo. Y aparte también depende de cada persona. De vuelta volvemos a que cada persona es su mundo, hay personas que les cuesta más volver, otras personas que no. Entonces, no, pero hay algo, después de parir, no sé si les ha pasado, te bañás y decís, el primer baño, después que se te va la panza, es un shock, el primero. Es como, ¿qué pasó acá? Sí, aparte tengamos en cuenta que apenas nace el bebé, te queda una panza. Bolsa. ¿Qué te queda una panza? ¿Te queda una bolsa? Te queda una panza, porque aparte, bueno, acá las especialistas sabrán más, pero el útero se tiene que volver a su tamaño, los órganos a su lugar. 9 meses en ir, 9 meses en volver. Claro, están todos apretados y de repente cuando tenés al niño o a la niña sentís que los órganos te bailan también. A veces pasa eso. ¿Qué pasó con la calmonomía? Claro. Sentís que todo baila, pero se va recuperando. Pero hay que darle tiempo al cuerpo, no volverse loca. Todo a su tiempo, ¿sí? Y sobre todo, bueno, prepararse para que la recuperación sea lo más armónica posible. Perfecto. Bueno, qué lindo que es poder tener la suerte y la bendición de poder hacer actividad física, porque a veces hay embarazos que tocan transitar, que uno está totalmente en reposo. A veces no se puede. Muy difícil. Lamentablemente hay a veces ciertas contraindicaciones Sí. Embarazos múltiples, a veces no se recomienda, claro. Si alguno tiene alguna pérdida, sangrado. Hay que informarse. Sí. Buenísimo. Bueno, la tenemos a Laura Oltera. Re interesante tu tema, porque vamos a hablar de la alimentación saludable durante el embarazo y qué tiene que ver la diabetes gestacional famosa y si eso le puede pasar al niño o a la niña, ¿no? Bueno, sí, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Laura? Lamentablemente es una complicación bastante frecuente Ajá. en el embarazo. La diabetes gestacional es la diabetes que se diagnostica en el embarazo, que difiere de la mujer que previamente era diabética, ya sea tipo 1 o tipo 2, ¿sí? El abordaje, por supuesto, es diferente. A ver, hablamos de alimentación saludable en todas las etapas de la vida, en el embarazo también, pero por supuesto cuando se añade una patología a ese embarazo, también la alimentación va a ser diferente, ¿sí? Uh-huh. ¿Y qué te puede disparar? Bueno, ¿algo emocional? No. ¿Esto es algo puramente hormonal? ¿O es una patología, o sea, ya el embarazo de por sí es una situación diabetogénica, o sea, es un proceso que puede aumentar el riesgo de padecer diabetes. Siempre va a ocurrir, por supuesto, en mujeres que tengan un páncreas genéticamente predispuesto, ¿no? Como pasa también en la diabetes tipo 1, tipo 2 de cualquier persona.
Por supuesto que hay que manejarlo desde la alimentación, desde los buenos hábitos. ¿Cuál sería la alimentación indicada? Bueno, dependiendo de la mujer, digamos. O sea, no es lo mismo una mujer diabética tipo 1, con insulina, por supuesto, que queda embarazada. Tampoco va a ser lo mismo si esa mujer programa su embarazo que si queda embarazada, digamos, accidentalmente. Tampoco va a ser lo mismo una mujer diabética tipo 2 que quizás su medicación es solamente vía oral, o sea, con antidiabéticos vía oral y sin utilizar insulina. Y tampoco va a ser lo mismo aquella mujer que cuando queda embarazada se le diagnostica la diabetes. Es decir, la diabetes, si ocurre en el embarazo, se va a diagnosticar porque está dentro de lo que es el protocolo de laboratorio que se le hace a toda mujer embarazada, ¿no? ¿De entrada te puedes dar cuenta o te puede surgir en el segundo trimestre? No, hay criterios de evaluación que van a determinar si es diagnóstico de diabetes o no. ¿Sí? ¿Pero se te puede desencadenar? Claro. ¿En el segundo o el tercer trimestre? Se puede, en general, o sea, si no se diagnostica antes, digamos, en los primeros controles, en las semanas 24 a 28 se hace rutinariamente la curva de tolerancia oral a la glucosa y el diagnóstico puede ser en ese momento. Okay. ¿Sí? ¿Y qué alimentación tiene que ser? Alimentación saludable y en general sí, porque la diabetes gestacional puede en algunos casos tratarse únicamente con alimentación cuando los valores de glucemia no son elevados en demasía. Claro. ¿Sí? Por supuesto se controla frecuentemente, pero cuando se necesita medicación, la única medicación aprobada en embarazo es la insulina. Entonces, cuando una mujer requiere de insulina, hay todo un protocolo, ¿no? Cuántas unidades según la glucemia, según la medición, y ahí es donde intervenimos los nutricionistas en esto de hacer educación alimentaria nutricional en cuanto a conteo de hidratos de carbono. Es todo un proceso que se trabaja con la paciente, un proceso educativo de enseñarle qué alimentos tienen hidratos de carbono, en qué cantidad, a cuántos gramos equivale, no sé, una rodaja de pan integral, por darte un ejemplo. Si me como esa rodaja de pan integral, ¿con cuántas unidades de insulina debo corregirme? Es decir, es todo un proceso que va acompañado, ¿no? Durante, en este caso... Claro, es un protocolo muy estricto. Exactamente. ¿Y qué pasa con el bebé? ¿Qué pasa con el bebé? Bueno, todos los cuidados que se hagan durante la gestación van a promover la buena salud tanto de la mamá como del bebé. En el bebé la diabetes trae bastantes complicaciones. Siempre hablamos de una enfermedad no controlada, ¿no? Porque generalmente y por suerte, cuando está controlada, las complicaciones no suelen ser tan frecuentes, claro. Pero sí hay un aumento de riesgo de patologías genéticas, de malformaciones, de que el bebé luego desarrolle hipoglucemia neonatal, que desarrolle hiperbilirrubinemia. O sea, hay una serie de complicaciones que pueden ocurrir en una diabetes metabólicamente complicada, digamos, o sea, no controlada, ¿no? Claro. Y algo que me parece importante resaltar, hablando de esto, es que cuando una mujer tiene diabetes gestacional, después del parto, o sea, un mes y medio luego del nacimiento, hay que volver a tamizarla con una curva de tolerancia oral a la glucosa. ¿Por qué? Porque este páncreas ya está genéticamente predispuesto. Claro. Entonces hay que controlar si esta mujer vuelve a su estado normal, digamos, o puede llegar a quedar como una diabética tipo 2. Y otra cosa también... ¿Se puede ir la diabetes también después de sí, embarazo? Puede ser solamente gestacional. Perfecto. De todas maneras, tener una diabetes gestacional es, digamos...
precaución para un próximo embarazo. Ok. Puede repetir. Ok. Y algo importante que me parece también comentar es darle también toda la información a esa mamá, a ese papá, qué va a pasar una vez que nazca el bebé con el bebé, porque al bebé se le deben hacer controles de glucemia seriados durante sus primeras 24 horas de vida, que eso muchas veces no se sabe o no se dice. Y cuando, o sea, el controlcito es el pinchacito con la lanceta como en los adultos. Claro. Y muchas veces es como bastante... agresivo, sí, te da penita, sí, claro. Es bastante traumático para los padres que lo estén controlando a la media hora, a las 2 horas, 4, o sea, protocolarmente no, hasta las 24 horas de vida, ¿no? Claro. Esos controles también es importante informarle a los padres que va a suceder esto por haber cursado un embarazo con diabetes. Uh-huh. ¿Y qué pasa si una persona no se controla? Bueno, y transitas una diabetes y no te enteraste. Bueno, los riesgos son los que te comentaba antes, o sea, hay un alto riesgo de malformaciones, sobre todo cardíacas, hay riesgo... ¿Ceguera? Sí, hay riesgo de que el bebé desarrolle hiperbilirrubinemia, o sea, hay muchas cosas que le pueden suceder al bebé que se supone que lo primero que cuida cuando está embarazada es justamente ese bebé. Claro, ¿no? sí. Por ¿Y eso, qué pasa con los embarazos múltibles? Lo mismo. ¿Tienen más antecedentes de prevalencia de desarrollo de diabetes gestacional? O sea, porque en realidad la diabetes gestacional se relaciona con un páncreas genéticamente predispuesto, ¿no? O sea, es como que hay una pequeña base. Y ya. Claro, genética. porque el embarazo aumenta el riesgo, ¿sí? Claro. Es como que gatilla ese órgano. Ya el embarazo es una situación. Está preparado para eso. Exactamente. Claro. Sí. ¿Y qué pasa si yo sé que mi mamá tenía eso? Que bueno, genéticamente mi abuela o sí, en realidad, mi papá, no sé. o sea, la diabetes tiene un componente genético hereditario, difiere en diabetes 1 y diabetes no, pero en la diabetes gestacional no suele, no. Es silenciosa, Claro, ¿Y qué por característica vos como profesional podés decir, me parece que acá... No, en realidad el diagnóstico es claro. Es de laboratorio. Exactamente. Perfecto. El diagnóstico es claro con el laboratorio, sea glucemia en ayunas, sea con la curva, se diagnostica y a partir de ahí hay que comenzar el tratamiento nutricional, por supuesto, y medicamentoso si es necesario. Y ante una noticia terrible, un imprevisto, no sé, algo que te sucede, que te atraviese y te haga un estresazo emocional, ¿se puede desarrollar la diabetes? No tiene que ver con eso. No. Tiene que ver con un órgano predispuesto. Tiene que ver con un páncreas predispuesto genéticamente, y una disminución progresiva de las células pancreáticas, que son las que secretan insulina. Perfecto. Bueno, seguro que en casa tienen un montón de preguntas, por eso, ¿cuál es la solución para eso? Mira, primero, nos mandan las preguntas. Segundo, te suscribís, recibís, estás en las redes, ves qué pregunta te interesa, sabés qué tema va a venir y también te puedes adelantar para que podamos acá abordarlo. ¿Cómo abordaremos ahora en esta mesa redonda? Me gustaría que cada una de ustedes, en su lugar, que vamos a abordar distintos temas y que cada una dé su opinión de que sí y que no, ¿no? ¿Qué pasa con la diferencia entre un embarazo programado, ¿no? Como más estructurado, y un embarazo más relajado? Es como, bueno, yo el año que viene me quedo embarazada, de acá a 2 años me quedo con otro bebé y otro, o sea, cuando venga. ¿Qué opinan? Y yo creo que es importante la consulta. Nosotros desde la medicina o desde la salud siempre hablamos de la consulta preconcepcional en la embarazada. Siempre tener organizado esa llegada o ese embarazo está bueno, desde una alimentación, desde la actividad física, desde la información. En ese sentido siempre es importante estar anticipados, pero bueno, si sucede y llega, como en la mayoría de los casos también, no hay que asustarse, hay que consultar y vas a recibir el acompañamiento necesario. Qué bueno, buenísimo. Y si, por ejemplo,
estoy embarazada y no tomé ácido fólico y todos tenían, ácido fólico. ¿Todo mal o todo bien? Bueno, idealmente, como dice ella, idealmente el embarazo lo mejor es que sea programado y que pueda la mujer... Que el cuerpo esté preparadito. Que el cuerpo esté preparadito, que empecemos unos meses antes con la suplementación, con una alimentación saludable, cómo está esa mujer de peso, porque no va a ser lo mismo una mujer que inicia su embarazo con bajo peso que una con normopeso o con una con sobrepeso, obesidad. ¿Cuántos kilos de más puedo tener? Y eso según el peso de inicio. Ah, ok. Según el peso de inicio. De la estatura. Exacto. Por eso también la importancia de la consulta nutricional, ¿no? Quedo embarazada. ¿Qué pasa en este momento? ¿Cómo está mi cuerpo ahora? ¿Cómo? O sea, pues, tampoco va a ser lo mismo una mujer con normopeso, pero embarazada de gemelos, que una mujer con sobrepeso, obesidad, embarazada quizás de un solo bebé. Claro, claro. Yo si hablamos de peso, me gusta engancharlo también con la salud mental y con los mandatos, ¿no? Hoy ustedes dos hablaban de esta exigencia de volver el cuerpo a cero, como si ahí nada hubiese pasado, y en realidad vuelve el cuerpo ni siquiera a la normalidad. Es un cuerpo nuevo. Vuelve el cuerpo a lo que tiene que ser y es un cuerpo nuevo. Muchas veces la mujer o los cuerpos gestantes reciben este mensaje de parece que ahí no tuvo que haber parido, no tuvo que haber... Te vas con el gym puesto. No, Exacto. no, chica, ningún gym puesto. Sí, sí, y los mensajes de pasaron tantos días y está espléndida, o pasaron tantos días y volvió. Bueno, eso es totalmente exigente, es violento, es doloroso. Entonces hay que abrazar la maternidad, no desde el lado rosa, desde la maternidad real, que abarca y es un abanico un montón de otras posibilidades. Entonces por ahí el peso, la exigencia de volver del cuerpo, las estrías, es como hay que corrernos de ahí. Y la madre perfecta, ¿no? Exacto, ¿no? La teta, ay, si no le das la teta... Por eso siempre se habla de alimentación del bebé. Una decide si quiere amamantar, si quiere lactancia mixta, si quiere dar fórmula. Siempre y cuando una conecte con su bebé y lo haga desde el amor, siempre va a estar bien. Entonces, como siempre también se menciona, mamá feliz, bebé feliz. Es muy importante eso. Claro. Sí, sobre todo que cada persona es un mundo. Y por eso también siempre digo no compararse, y bueno, más allá de que está todo relacionado, ¿no? La nutrición, la actividad física, que no solo por estar embarazadas, ¿no? Es que tenemos que ponernos, sino antes, o sea, toda tu vida, la nutrición, la actividad física, el buen descanso, y eso nos va a ayudar a tener un embarazo mucho más saludable, o sea, no porque estemos embarazadas. Más conectada con el cuerpo, Sí. y con los Exacto. cambios de ese cuerpo, para el trabajo de parto también. Total. La salud mental. Sí, ¿Qué claro. pasa con la salud mental, no? El estrés, la ¿Qué- ansiedad. ¿Cuáles el son insomnio. los mandatos? ¿Qué tipo de madre voy a ser? Bueno, yo ¿Cómo me creo voy que a eso relacionar? hablábamos con las chicas antes, que se está visibilizando mucho. Claro. Yo creo que se está hablando mucho y las Pero mamás... antes se hablaba también, ¿eh? Lo que pasa es que tal vez antes se hablaba, Se juzgaba más por ahí. sí, pero tal ¿no? vez a nivel social grande, pero la mesa chica, en la familia, lo intrafamiliar, a veces tenía esta cosa de no sé, de consejito, de mira, ponete en cuclillas. Y uno escuchaba también a las abuelas, a las tías que habían parido mucho y decís, y a veces también es como recoger información de todos lados y lo cultural, ¿no? Hay culturas que te hacen estar en cuclillas. Yo me acuerdo que me hacían estar en cuclillas y a mí me sirvió un montón. Los partos fueron geniales, yo me la pasaba en cuclillas. Es que Y Perdón nada. que te corté. Es que antes también era como mucho esta maternidad, como mencioné hoy en Tribu, digamos. Es como que era la mamá y toda la familia y todas, generalmente eran las mujeres las que sostenían eso. Entonces por ahí todas esa sabiduría, digamos, de nuestras ancestras venían a la mamá que estaba por tener su bebé. Entonces eso también es un apoyo enorme. Hoy en día, ya por el mismo ritmo de vida, es como que la maternidad es más, te diría, en un núcleo, digamos, no te digo más solitaria, pero sí es como un poco más difícil tener tanto respaldo como antes. Y hablando de eso, ¿qué tema esto de elegir dónde parir, no? Si uno cómo. quiere parir en casa, si uno quiere parir, qué responsabilidad conlleva. Me parece que es algo para charlar en el grupo familiar, por más que, como siempre decimos, ¿no? Cada uno tiene su
su propia elección, pero también la responsabilidad y no romantizar, ¿no? Esta maternidad rosa. Sí. Y la información para decidir siempre, la ley de parto respetado. Yo siempre creo que toda persona embarazada tiene que tener a mano, leer y saber cuáles son sus derechos. Esto que decías de parir en cuclillas, escuchar el cuerpo, ¿no? Muchas veces hoy en día se medicaliza el parto, se patologiza el proceso, un proceso que es totalmente Ahí va, natural. eso también está bueno decir, que no es una enfermedad. No es una enfermedad. El embarazo es natural a todo ser vivo. Sí. Femenino. Y poder transitarlo como tu cuerpo, como vos escuchás tu cuerpo, la necesidad a veces de ponerte en esta famosa posición ginecológica que es aplastando el sacro, abriendo las piernas, aplastando el sacro, que eso por ahí no es lo más fisiológico para que el bebé atraviese el canal de parto. Entonces, estar parada, poder estar en cuclillas, poder estar de costado, poder ponerte una música relajante, poder estar acompañada por la persona que elegís, todas esas cosas en ese momento es muy importante. Bueno, ahí la actividad física, con todo lo que es el yoga, ahí hablabas de las posturas, que hay un montón de posturas y ejercicios que son específicos. Claro. Para preparar y también para el después. También eso ayuda como mucho. La postura cuando vas la teta, el dolor de espalda es tremendo, si uno está mal sentado, creo que es una de las cosas más que no se habla de eso. Sí, la columna hay que trabajar. Porque vos querés mirar al bebé, ¿no? Es como que estás así, mal puesta, que te pesa la lola, que estás así, que el otro crío viene y te... O sea, hay adaptaciones que se pueden hacer a la para que la teta sea más amable. Claro, en la cama, ¿y por qué no? Y tengo ganas de acostarme, claro, ver la teta acostado. Qué importante que es respetarse y... No olvidarse de una. Tal cual. Tener algún momento, o sea, es muy difícil con un recién nacido, pero pedir ayuda. Qué bueno si estamos mal mentalmente, también. La salud, no podemos dar lo mejor a nuestros hijos, así que hay que priorizarnos nosotras. Sí, bueno, y evaluarlo, pensarlo y ver el lugar y el cómo. Y algo que para mí es muy importante es ir con gente idónea, con matrículas, con estudios realizados, pasados, porque hay mucha gente que habla y hace cosas que realmente no están preparados. Y desde acá nosotros, desde toda la gente de Global Play, de Estar Bien, es como hacemos mucho hincapié que todas las personas que vengan sean personas con una matrícula, que sean personas responsables y que con la salud no se joroba, no se jode. Sí, que la salud no es solo el acompañamiento físico, sino el acompañamiento emocional, y los profesionales de salud tenemos que tener eso en cuenta, la empatía para acompañar un proceso tan especial. Me encantó, empatía. Algo que me gustaría agregar es más que nada, ahora estamos hablando para las mamás, pero también me parece para las familias, porque por ahí está bueno dar ese lugar y decir, bueno, yo conozco a una amiga, alguien de mi familia que está embarazada, escucharla, qué quiere, digamos, no imponer por ahí lo que yo pienso que está bien o no, sino dar ese lugar a que pueda expresarse y acompañar de la mejor manera posible. Muy bien, me encantó. Sí, opino lo mismo que ella. Esto nace el bebé y es una revolución, familia, amigos, todos van a conocer al bebé. Y a la mamá y al papá, necesitas algo, o sea, te sirvo para algo, te cocino, te lavo, te cuido al hermanito, o sea, ver también la necesidad en ese momento de esos padres que están con un recién nacido en casa, ¿no? Buenísimo. Sí, y respetar las decisiones, ¿no? Sí, a veces hay familias que prefieren no a las visitas, de hecho hay muchas contraindicaciones sobre todo con un bebé recién nacido, de no tocarlo, respetar, bueno, no recibo hoy visitas, quiero estar con mi familia y bueno, eso. Y si la gente se molesta, lamentablemente... Problema de la gente. Bueno, chicas, muchas gracias. Toda la gente que lo está viendo, los invitamos a seguir participando. Suscríbanse, síganos en las redes sociales y acá estamos para ustedes. Gracias. Estemos bien.